Hermann Hesse nos está dando un mensaje a nosotros como humanidad, y estamos hablando de que lo vivió hace 200 años, ¿no? Y el mensaje era: hemos olvidado a nuestra madre. Y el libro tiene mucho que ver con la importancia de volver a la madre, de volver a encontrar el femenino, de volver a aventarnos a esta energía femenina. Si me lo permites, en este video te voy a hablar con toda mi jipada, con toda mi verdad y con diferentes formas de ver el mundo y procesos en los que creo. Así que te hablaré de cosas de las que tal vez no conoces, de las que tal vez no crees y de las que tal vez no estás de acuerdo. Pero es una de las cosas más importantes que yo he podido conocer y que he ido aprendiendo, que más me han cambiado y más me han transformado. Y te lo quiero compartir para que hablemos de la energía femenina y esta idea que yo le he llamado volver a la madre. Así que dicho eso, gracias por estar acá. Si no me conoces, mi nombre es Mateo y hago coaching y procesos de vida como retiros para que podamos diseñar una vida con más abundancia, con más libertad, con más aventura, con más belleza, y que sea una vida con propósito, alineada con tus valores. A eso me dedico y en gran medida esto que te voy a compartir tiene mucho que ver con eso. Si no has visto el video de energías masculinas y femeninas, te lo dejo por aquí para que puedas tener un mayor contexto de qué se trata la energía masculina, la energía femenina y esta polaridad. Pero aquí nos vamos a adentrar en una visión que tengo. Y para eso te quiero compartir, antes que nada, una idea astrológica. Entonces, si me crees o no, mi invitación es a que te sumerjas acá y tú mismo me dices si algo de lo que te digo tiene sentido, sea por la astrología o sea porque simplemente tiene sentido para ti. Pero en este momento estamos en una era interesante. Astrológicamente estamos en un proceso de transición donde venimos de una era que se llamaba la era de Piscis y ahora entramos en una nueva era que se llama la era de Acuario. Tal vez has escuchado hablar por ahí, hablar de la era de Acuario. ¿Cómo funciona esto? Resulta que hay unos ciclos, son ciclos muy largos, como de 26.000 años, donde pasamos por cada una de las eras. Antes de Piscis estábamos en una era que era la era de Aries, ¿sí? Como la era del carnero. Aries es el carnero. Es la era famosa de Moisés, ¿sí? De Abraham, que iba a sacrificar al carnero, y tú miras toda la tradición del judaísmo que se forma en esa época, en algo que Karen Armstrong y otras personas le llamarían la era axial, que es la era en la que surgen estos grandes pensamientos espirituales y religiosos de las grandes religiones monoteístas. Surge en esa época y en ese momento es una era muy, muy masculina, Aries, ¿no? El dios de la guerra, y también es una era muy como de pioneros, ¿sí? Es muy masculino, pero también es esa era en la que se logra arrancar todo un proceso humano hiper importante, donde se comienzan a crear estas grandes civilizaciones. Y sucede hace 4.000 años para acá, ¿no? Tenemos esa era de Aries, donde se representa con el carnero, se sacrificaba en ese momento carneros, y nos adentramos en la era anterior en la que estábamos y en la que estamos haciendo la transición para salir, que se llama la era de Piscis. Entonces, tuvimos Aries hace 2.000 años y comienza la era de Piscis. Algo que marca muy claro el comienzo de la era de Piscis es algo que seguramente tú has visto representado alguna vez con un pez. Piscis, los peces, tiene que ver con el océano, tiene que ver con lo profundo, con lo que está muy escondido, con lo muy espiritual, lo muy etéreo, lo muy abstracto, que es Piscis. Y esto que tú ves representado con un pez, ¿sí? Dime si alguna vez has visto un pez que tenga adentro las letras Jesús, que reproduce los panes y los peces, ¿no? Bueno, la era de Piscis se marca muy claro con la llegada, en particular y mucho más en Occidente, de Jesús, que trae un mensaje, ¿sí? Y pues
podríamos meternos en el mensaje de Jesús y muchas más cosas, pero lo que sucede en la era de Piscis es que es una era tan profunda, ¿sí? donde la información está de una manera tan profunda espiritualmente, que necesitábamos fuertes jerarquías, ¿sí? para mantener nuestra sociedad. Entonces, creas en la astrología o no creas en la astrología, simplemente piensa en nuestros papás, en nuestros abuelos, piensa en cómo se organizaban antes las empresas, los países, las religiones, las familias. Tenían estructuras muy jerárquicas. Claro, porque si la información es una información que está muy escondida, ¿sí? Donde antes, por ejemplo, el monopolio de la información la tenían las bibliotecas, las grandes universidades, las academias, la gente con mucha experiencia, con muchos recursos, ¿sí? Tenían la información, pues claramente necesitas una jerarquía muy estructurada para que las cosas funcionen. Pero ¿qué pasa hoy? Y pregúntatelo a ti, que me estás viendo a mí, quién sabe en qué parte del mundo, desde un aparato en el cual tienes mucha información y te llega constantemente información, y cada vez estamos reproduciendo información como cada hora se duplica la información del mundo. Quién sabe qué tan rápido es. Y tú tienes un acceso muy impresionante a la información hoy. Pues hoy, como tienes la información, el monopolio de la información ya no está en grandes instituciones. Entonces, las grandes jerarquías, ¿sí? Piensa en las estructuras de empresas súper jerárquicas, que ya no hay tanto. Las empresas ahora son un poco más horizontales, son dinámicas más difíciles de entender. Lo mismo la información, ¿no? Antes, pues las grandes academias y universidades tenían la información. Ahora todo es muy libre, ¿no? Las religiones, ni hablar, ¿no? Como ha cambiado la estructura de las religiones. Esto tiene mucho que ver con la era de Acuario, que es en la era en la que estamos adentrándonos. Yo sé que te puedes estar preguntando, ¿y esto qué carajos, Matt, tiene que ver con la energía femenina? Pero para allá voy. Y esto se llama volver a la madre, ¿listo? Tenemos la era de Acuario, que es una era en la que estamos muy dados hacia Acuario. De nuevo, está representado por una persona con un caldero, un hombre con un caldero de agua que está dando agua. Entonces, piensa que estamos en una época muy abundante donde damos porque tenemos, y entonces también estamos recibiendo, recibimos y damos. Es una era mucho más circular lo que está pasando hoy por hoy. Piénsalo de nuevo en la información, ¿no? Entre muchas otras cosas que pueden estar pasando y reacomodándose y reajustando, y estamos hablando de eras que duran 2000 años. Entonces, como son eras de 2000 años, pues recién estamos comenzando a ver. Imagínate lo que puede pasar en 100, 200, 400, 600 años, en 1000, ¿sí? Puede pasar de todo. Dicho eso, tenemos a este hombre que está dando esa agua. Nosotros somos somos seres de esta nueva era que damos y recibimos. Es mucho más recíproco, ¿no? Entonces ya no son estructuras tan jerárquicas, sino estamos en una era de mucho más dar y recibir. Sin embargo, nos sentimos muy bloqueados en esta energía porque nos ha costado el tema de recibir. Ahí comenzamos a adentrarnos un poco en la energía femenina, recibir. Dicho eso, piensa que no solamente está pasando que estamos entrándonos en la era de Acuario, sino hay otra esfera muy interesante que sucede, y es que estamos entrando en una era donde hay una transición, otra transición. En este momento hay dos polaridades de energías, masculinas y femeninas en el universo, y si yo te preguntara a ti en este momento, ¿cuál de las dos predomina? Levanta la mano si tú crees que es la energía masculina. Ok, muy probablemente, como pregunté en una de las sesiones de círculo y demás, que si no sabes qué es círculo y quieres saber qué es círculo, escríbeme acá abajo en los comentarios y te cuento un poco por encima. En una de las sesiones de círculo pregunté y todos estábamos de acuerdo con que el mundo es mucho más masculino que femenino, ¿sí? Ahí podemos adentrarnos en que ese es el verdadero patriarcado y otra serie de cosas. Sin embargo, es mucho más masculino que femenino el mundo en el que estamos, y esto tiene que ver con un nivel de corrupción de la energía masculina, y
que lo que hicimos fue decirnos a nosotros mismos que la energía femenina, todo lo que son atributos femeninos, ¿sí? Lo que es la sensualidad, lo que es la sensibilidad, lo que es la como sostener el espacio, gestar, nutrir, observar, contemplar, no es tan valioso como lo que es actuar, ejecutar, lograr, ¿sí? Como muy masculino. Eso sucedió. Y nosotros, dime si no, estamos en una era que de repente creo que nos hastiamos tanto del masculino que comenzamos a decidir meternos un poco más en el femenino. Y por ejemplo, hoy por hoy valoramos mucho más los soft skills que tienen que ver con el femenino, porque tiene que ver con esta capacidad de escuchar y no de ver, no de proyectar, sino de escuchar. Tiene más que ver con observar, tiene más que ver como también con seducir, tiene más que ver como con otras reglas de juego, que tú ya sabes, como lo te dije en el otro video, pues masculino y femenino todos tenemos esas energías adentro, es un tema energético. Estamos en la transición hacia el femenino, pero venimos de un masculino muy corrupto, muy fuerte, entonces nos ha costado recibir y nos ha costado entender lo que es entregarnos a el universo, rendirnos a lo que pueda pasar. Entonces, quiero unificar estas dos ideas, ¿sí? De la era de Acuario, donde es dar y recibir, ¿no? Donde la información cambia y hacia allá tenemos que ir y hacia allá tenemos que aprender, porque esa es la energía hacia donde el universo nos manda. Y también un momento que me da mucha esperanza, donde salimos o nos hacemos conciencia de la cantidad de corrupción del masculino, nos adentramos en el femenino un poco más, tanto hombres como mujeres, aunque yo acá le aplaudo mucho a todas estas mujeres maravillosas, guerreras desde el femenino, espirituales, que hoy por hoy están decidiendo comenzar a encarnar más el femenino y a exigirnos a nosotros hombres como, oiga, encarne un masculino más maduro, ¿sí? Entonces, gracias a ustedes y a las que van existiendo, que cada vez son más, pero el punto es, comenzamos a adentrarnos hacia el femenino. ¿Y qué es lo que yo creo que es fundamental de esto? Y te lo voy a decir de la siguiente manera, contándote la historia de uno de mis libros favoritos, que por favor léetelo, así te lo vaya a contar. Se llama Narciso y Goldmundo, de Hermann Hesse, el mismo escritor de Siddhartha, del Lobo Estepario, de Demian. Hermann Hesse, ¿listo? Y este es probablemente mi libro favorito de él, donde tenemos dos personajes. Uno se llama Narciso y otro se llama Goldmundo. Narciso es más, ¿cómo le llamaría Nietzsche? Como apolíneo, es decir, es mucho más de energía masculina en el buen sentido, y es la figura que busca entender el mundo desde lo masculino, desde lo racional, desde las grandes ideas, ¿sí? Pensémoslo desde lo racional, ese es Narciso. Y tenemos a Goldmundo, que es un personaje que va a representar lo opuesto, que es lo dionisiaco, lo femenino, entender el mundo desde la experiencia de la emoción, desde lo material, desde lo más sensorial, ¿sí? El conocer no por las grandes ideas, sino el conocer desde la experiencia, podríamos llamarle así. Entonces tenemos Narciso, masculino. Tal vez para facilidad del cuento te voy a hablar del personaje masculino y el personaje femenino, ¿listo? Los dos son hombres en esta historia y sucede en el Santo Antiguo Romano, Santo Imperio Romano, Alemania, imagínate, eso es ¿qué? Medioevo, ¿sí? Entonces son dos personajes en una abadía y tenemos la abadía donde está un personaje inicial que es el masculino, Narciso. Este personaje es un joven estudiante, pero que es tan brillante y que todo el mundo admira tanto, tan inteligente, tan racional, que ya incluso es profesor y está en camino para volverse el abad, es decir, el líder de la abadía. Abadía, si no lo sabes, es como aquellos lugares, es como un templo, como donde los monjes se guardaban, estudiaban, hacían sus cosas de monjes, etcétera, ¿listo? La abadía. Y este era un estudiante, joven, todavía era estudiante, pero prácticamente ya le estaban dando algunos cargos de profesor. Imagínate una persona brillante, ¿listo? Y todo el mundo lo quería. Y de repente llega a la abadía un señor con su hijo menor y se entrevista con
el abad, el rector, imaginémonos, del colegio, habla con el rector y le dice: abad, le quiero entregar a mi hijo porque él tiene que compensar por los errores de su madre, que su madre era una gitana, pagana, que nos abandonó, ¿sí? Como un espíritu que nos abandonó. Entonces él tiene que pagar por esos errores y por eso se lo entregó a ustedes para que ustedes lo eduquen. Entonces reciben a este niño. Este niño es Goldmundo, el femenino, ¿listo? Y este niño llega y de repente también todos se enamoran de él, ¿sí? No un sentido sexual, sino un sentido fraternal. Se enamoran de él, se enamoran de su sonrisa, de su actitud, de su inocencia. Es como una bolita de vida, ¿no? Y estos dos, Narciso, el masculino, el muy racional, y Goldmundo, que es menor que él, mucho más pequeño, de alguna manera sienten como un amor de nuevo fraternal, ¿sí? Como una atracción impresionante y se vuelven muy cercanos el uno del otro, ¿listo? Entonces, Goldmundo, que es el chiquito, el femenino, quiere ser como Narciso, como el grande, que es muy masculino, muy racional. Y hace todo por tratar de ser como Narciso. Pasa un poco la historia, no mucho, pues, o sea, no es la parte más gruesa de la historia. Y de repente, Narciso y Goldmundo tienen una conversación, ya cuando Goldmundo está un poquito más grande, y Narciso, el masculino, le dice a Goldmundo, a grosso modo le dice: Goldmundo, es que tú quieres ser como yo, al femenino, pero tu esencia no es como yo, ¿sí? Tú eres diferente a mí, y esa es la razón por la cual eres tan especial, pero tú no lo puedes ver. Y aquí es donde dice unas palabras fundamentales, ¿vale? Por favor, fundamentales, que dice: es que tú has olvidado a tu madre. Tú has olvidado a tu madre, le dice el racional masculino, Narciso, a el femenino, el más intuitivo, ¿sí? El pequeño. Y él estaba en la biblioteca y sale él, el pequeño al que le dijeron eso, y está como en el patio y de repente, está como confundido y de repente tiene una imagen de su mamá. Estamos hablando de que él no había pensado y no había vuelto a ver en su cabeza a su mamá por años y años y años. Su papá le había metido tanta rabia hacia su mamá, masculino rabia al femenino, energía masculina rabia al femenino, que de repente lo bloqueó en su cabeza, como le ha pasado a muchos seres humanos hoy, muchas mujeres también, por favor no creas que no. A muchos seres humanos hoy que se les metió la idea desde el masculino de que el femenino era malo, era débil, era sí, como una cosa negativa. Entonces, pasa esto en el patio y Goldmundo de repente como que se despierta en la enfermería del colegio, de la abadía, el pequeño, luego de ver a su mamá, tiene este choque, como haberlo visto y que se desmayó y todo por verlo, no sé si lo dije, pero bueno, se desmayó y tiene una experiencia tan especial en ese momento que se da cuenta que él no puede seguir en el colegio. Entonces decide salir del colegio y tiene una experiencia donde se recuesta al lado de un río y todavía no ha decidido irse completamente del colegio, pero tiene una experiencia y de repente llega una chica y como que lo ve divino, se enamora y tiene su primera relación sexual con esta mujer. Y esa experiencia sexual y la experiencia de ver a su mamá, algo le despiertan, pierde completo interés por tratar de ser como el racional, como Narciso, y decide salir por el mundo. Y yo no te voy a contar el final de la historia porque simplemente es épico y espectacular, pero lo que te puedo decir es que él sale a ir por el mundo, hasta ahorita vamos en el comienzo del libro, no te preocupes, y comienza a viajar como nómada, y comienza a viajar como una persona que se somete a los elementos, se somete a la naturaleza y a lo que pueda pasar. Y tiene todo tipo de experiencias, y se enamora de muchas mujeres, y comienza y se vuelve artista, y va buscando la imagen de su mamá.
Entonces, de vez en cuando la encuentra en los ojos de alguna de las mujeres de las que se enamora, o de vez en cuando la encuentra en el cielo, ¿sí? O de vez en cuando la encuentra en el arte que logra plasmar un poco él. Y va buscando y va buscando y va buscando a su mamá y siente este llamado fundamental de encontrar aquel impulso de la mamá. Y lo que yo creo que Hermann Hesse de alguna manera quería contar con esta historia, que como te digo sigue y es espectacular y no te puedo ni explicar lo que sucede. Hermann Hesse nos está dando un mensaje a nosotros como humanidad, y estamos hablando de que lo vivió hace 200 años, ¿no? Y el mensaje era: hemos olvidado a nuestra madre. Y el libro tiene mucho que ver con la importancia de volver a la madre, de volver a encontrar el femenino, de volver a aventarnos a esta energía femenina. Hemos perdido como humanidad nuestra energía femenina. ¿Por qué? Porque hemos estado tan en survival, hemos estado tan en miedo, ¿sí?, que nos hemos llevado a unos niveles de control, porque la energía masculina termina buscando ese control y esa seguridad y proveer, ¿sí?, proteger, que mira lo que hemos logrado. Ha sido increíble lo que hemos logrado como humanidad por dar los pasos desde el masculino. Entonces no solo se trata de tirarle duro al masculino. Mira dónde estamos, mira la manera en la que vivimos, mira cómo nos aseguramos nuestra vida de muchas maneras por todo lo que hemos hecho desde el masculino. Pero hoy por hoy ya no es suficiente sentir que seguimos teniendo que controlar más y actuar desde el miedo cuando hemos logrado sacar a la mayoría de la humanidad de la pobreza, ¿sí?, de la pobreza extrema, cuando casi que nuestra supervivencia física está garantizada, cuando la supervivencia de nuestros hijos están garantizados, cuando tenemos tantas oportunidades, ¿sí? Seguir viviendo en miedo, tratando de controlarlo todo, es una estrategia para reventarnos, y por eso estamos como en un punto de inflexión, donde si seguimos por el camino masculino, ¿sí?, tratando de controlar y tratando de imponernos y tratando de proteger y proveer, cuando es como, oiga, estamos en una era hiperabundante, perdemos de vista nuestro femenino y podemos llegar a destruirnos, como bien sabemos. Pero si seguimos las palabras de Hermann Hesse, si acudimos al llamado de la era de Acuario que nos dice: para recibir tenemos que entregarnos al femenino, si compensamos esta energía masculina más hacia el femenino, ¿no?, lo que va a terminar sucediendo es que demos un paso hacia el otro lado del camino, y es aprovechando todo esto que tenemos, nos decidimos recibir y nos entregamos a la energía femenina y soltamos un poco el control y comenzamos a tomar decisiones no tanto desde el miedo, sino más desde el corazón, sin saber si el resultado lo tenemos asegurado, porque no lo tenemos asegurado. Yo hoy le dije a una chica que quiere ir a Bali, al retiro de Bali, que me estaba preguntando que si yo le aseguraba la tasa de cambio de peso a dólar mientras pagaba en estos meses, y le dije, pues, él me dijo, no, lo ideal sería eso. Y yo le dije, no, lo ideal no es eso, porque el mensaje que nosotros estamos tratando de transmitir acá no es un mensaje de control, es un mensaje de dar saltos de fe, ¿sí? Y puede pasar de todo con la economía, puedes ganar, te puede ir más barato, ¿sí? Es más, la tendencia, la curva está hacia que vaya más barato, ¿sí? Te puede ir mejor con la tasa de cambio, pero el punto es no, mi mensaje no es un mensaje de controlar, es un mensaje de entregarte y confiar. Claramente, trata de hacer lo mejor para dejar las cosas organizadas lo mejor que puedas. Pero si tratas de controlar absolutamente todas las variables, lo que va a pasar es que tendrás 75, 80, 90, 120 años y vas a mirar para atrás y vas a decir: de lo que me arrepiento no es de lo que hice, sino de lo que dejé de hacer. Estamos en una era que nos llama hacia entregarnos al femenino, hacia confiar, hacia saltar. ¿Por qué? Porque somos unos privilegiados y no nos va a pasar nada.
¿Sabes? No nos va a pasar nada. Vamos a salir de ahí. Si acaso tenemos un revolcón, salimos más fuertes, ¿sí? Y lo peor que puede pasar, muy probablemente, es que aprendamos un montón de cosas, las cosas no se den y aún así sigamos bien, ¿sabes? Siempre y cuando sea un salto desde el corazón, la vida te va a sostener. Y eso es lo importante de ese dar y recibir, y dar y recibir, y no guardarse el amor, y no guardarse la energía, y no guardarse la plata ni las pertenencias, porque es que nada es tuyo. Y más bien lo que hemos creado es una sociedad que nos sostiene, una humanidad que nos sostiene, porque somos unos completos afortunados. Tú eres un afortunado y como eres un afortunado es tu deber, es tu responsabilidad dar esos saltos de fe, porque otras personas en tu posición darían todo por poderlo hacer. ¿Sí entiendes la importancia de la responsabilidad, del privilegio que tenemos y por qué es fundamental seguir este camino y como Narciso y Goldmundo buscar volver a la madre, buscar volver al femenino, buscar volver a entregarnos, a rendir el resultado, decir hago lo mejor que puedo y suelto el resultado y dejo de tratar de controlarlo todo y arriesgo y doy saltos de fe y digo te amo y invierto en esto y tomo y me voy para este otro lugar porque siento que tengo que irme para allá y pido perdón sin saber si la otra persona me va a arrastrar por el piso o lo va a recibir. Hago lo que en mi corazón siento que tengo que hacer y comienzo a conectar con mi corazón y a decirle a la cabeza, te voy a dar un descanso, lo cual te lo juro que la cabeza te lo va a agradecer. Volver a la madre, volver a la madre, volver a la madre, confiar, rendirnos, conectar con el femenino, empoderar el femenino. Es una de las cosas más importantes que podemos hacer y que estamos llamados a hacer tú y yo. Te dejo con eso. Es hora de saltar, es hora de confiar, es hora de amar y es hora de volver a la madre. Aquí, volver a la madre, volver al femenino. Que la sabia madre de la tierra, la sabia madre, Madre Dios, Madre Diosa, sabe qué hacer, sabe qué es lo mejor para nosotros. Inhala, exhala. Una más, inhala, exhala. Y estas palabras son para tu inconsciente. Te veo pronto. Chao, chao.